Ya de regreso con la información, y esta mañana me acompaña en el estudio de CIPSE Noticias más temprano el médico algólogo y de cuidado paliativos, Jaime Durán, para platicar sobre la calidad de vida de un paciente terminal. Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación una vez más para estar aquí con ustedes y comentando pues sobre todo un tema muy importante que actualmente pues mucha gente desconoce. Así es, la calidad de vida de las personas es importantísimo, pero la calidad de vida de una persona que está en una etapa terminal se me hace todavía más importante el poder brindarles estos últimos cuidados. Vamos a platicar primero, doctor, ¿qué es un paciente terminal? ¿A qué le conocemos como paciente terminal? Un paciente terminal es aquel, Fátima, que tiene una enfermedad crónica avanzada, progresiva, irreversible y sobre todo ya sin tratamiento alguno que ofrecerle, sobre todo tratamiento curativo. Entonces es el famoso ya no hay nada que hacer, váyase a casa. No necesariamente tiene que ser cáncer, no necesariamente tiene que ser un paciente oncológico, sino también se da el paciente terminal en aquellos pacientes como una insuficiencia renal crónica, los que están en hemodiálisis, un paciente con 2, 3 infartos al miocardio, ya en todo lo que sea enfermedad crónico-degenerativa más el cáncer, podemos llegar a un paciente terminal. Cuando ya no hay un tratamiento que ofrecerle, sobre todo curativo, y además sus funciones vitales han disminuido, entonces se habla que no tiene una esperanza de vida más de 6 meses para un desenlace que todo el mundo espera. Aquí el problema es que muchas veces solo ofrecemos la calidad de vida al paciente y nos olvidamos de la familia. Esto que menciona, bien importante, el cuidador, esta persona que va a estar con este paciente pues en estos momentos tan críticos, en unos momentos donde pues, todo se cambia, ¿no? Los estados de ánimo, a veces va a estar bien, con mucho dolor, a veces no. ¿Cómo manejamos esta calidad de vida para todos, doctor? Aquí lo importante es que la calidad de vida no solo es del especialista en cuidados paliativos o del algólogo en un momento dado, sino es hacer un plan de tratamiento multidisciplinario con su médico de base que le controlaba la enfermedad inicial hasta el final que llega con nosotros, sobre todo para los cuidados paliativos. También es importante aquí aclararle al paciente qué síntomas puede tener según la enfermedad que esté presentando. Existen, pues, yo digo, el principal síntoma que deteriora la calidad de vida del paciente es el dolor. Y allá mismo los familiares. Si ven un familiar sufriendo a su paciente, sí, pues prácticamente también. No solo es el sufrimiento físico también que tenemos que abordar, también es el sufrimiento emocional en pacientes jóvenes que tienen un plan de futuro que de pronto por la enfermedad se ve ya acortada. También lo social, también lo religioso, los pendientes también que tenga el paciente y sobre todo tanto la familia como el paciente se dan dando cuenta que todo lo que sus funciones cotidianas de caminar, comer, platicar, socializar, ya se ve disminuida. Entonces, mejorar la calidad de vida del paciente no solo es el síntoma, sino es integral el manejo con familiares y con todo lo que rodea el ambiente de confort para el paciente. Porque muchas veces, doctor, no se atiende de esta manera, no se atiende la parte emocional también, ¿no? La parte sentimental, la vamos como reservando, pues queriendo en el afán de darle fortaleza al paciente. Por supuesto. Uno de los aspectos muy importantes que tenemos, controlas el dolor, pero todo lo psicoemocional, donde queda la salud mental. La salud mental es muy importante para estos tipos de pacientes y más para la familia. A veces los mismos familiares o el cuidador que decíamos al principio de la charla son los que a veces agobian y irritan más al paciente todavía, como que no entienden que el paciente ya está en sus últimos días y tenemos que darle un ambiente de tranquilidad. Entonces, por eso se trata en conjunto, se trata en unidad, paciente y familia. ¿Cómo manejamos los síntomas de un paciente y también de un familiar, pues que desafortunadamente, digamos que tiene una fecha ya pues definida, por así decirlo, ¿no? Definitivamente. El síntoma que más deterioro causa, sí estoy totalmente de acuerdo, es el dolor, ¿verdad? Un dolor físico, pues prácticamente es algo que 24 horas
tener dolor, que a veces nos ha tocado pacientes, sobre todo los de cáncer, porque no solo cuando tienen secuelas de la quimio, de la radio, sino también el avance de la enfermedad, si son etapas 3, 4 y ya terminales, pues afortunadamente existen analgésicos desde las morfinas, no hay que tenerles temor, que están para eso, así como también para los pacientes que no tienen cáncer, como los de insuficiencia renal, los de la cirrosis hepática, también tenemos allá un manejo específico para ellos. Cuando el paciente es un adulto mayor, como que hasta el dolor, vamos a decir psicológico, se maneja un poquito más entendible que un paciente joven, como platicábamos también. Entonces, el estreñimiento es otro de los síntomas que deteriora la calidad de vida del paciente. La falta de alimentación, que es cuando nosotros nos encargamos de explicarle a los familiares, va a estar dejando de comer, poco a poco su ingesta va a estar disminuida, que también eso le preocupa mucho a los familiares. Entonces, claro, siempre es hablar con la verdad, tanto para el paciente como para el cuidador. Oiga, doctor, en este proceso tan difícil, que son temas que cuestan trabajo también hablarlos y que de alguna forma por eso hacemos este tipo de espacios, ¿no? El hecho de poder consultarlo, no tener temor, preguntar, ¿no?, a los especialistas, porque sin lugar a dudas ya el proceso es bien complicado, ¿no? El que te digan, bueno, tu pariente está en fase terminal ya es algo bien fuerte. Todavía el cómo manejarlo lo complica más. Definitivamente. A veces en dar las noticias o en dar la información hay que ser muy sensibles para esto. Claro. No podemos ser de una manera muy fría y seca, decir, tu paciente se muere en 3 días, porque es mucho la carga que tenemos tanto emocional para el paciente y para la familia. Y si es muy dado esto, que lo primero que te preguntan, doctor, ¿cuánto tiempo le queda de vida? Desafortunadamente, pues no podemos precisar, ¿verdad? Pero sí podemos hacer algo por él. Entonces, por eso esa frase de que cuando les dicen, ya no hay nada que hacer, váyase a casa a morir, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo para los colegas. Yo siempre he insistido en que tenemos que ser un poquito de humanidad, sensibles y éticos al dar esta información para un paciente terminal. Y inmediatamente cuando se recibe pues esta noticia, la importancia de poder buscar ayuda, ¿no? A veces estaba hasta mejor el paciente que cuando les dan esta noticia. Claro. Definitivamente. Oiga, doctor, y también tiene que ver mucho si, como lo mencionábamos, si el paciente es joven, si tiene hijos, todo esto influye en la manera en cómo vamos a vivir el proceso y cómo vamos a llevar este proceso. Nos hemos encontrado definitivamente en un proceso más difícil, sobre todo cuando hay niños de por medio. Una paciente femenino dejar sus hijos tan pequeños, ¿a quién se los dejo? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a ver? Y sobre todo si son madres, podemos decir divorciadas, solteras, sí, que son el apoyo familiar, porque pues en estas áreas hay de todo. Y si son jóvenes, todavía es un proceso mucho más difícil. No tienen ningún síntoma más que lo emocional y el pendiente pues saben que ya van a fallecer. Entonces, ¿qué hacen con los niños? ¿Qué hacen con sus propiedades? Todo eso es importante, siempre hablarlo. En la sociedad siempre se ha estado viviendo pues un cambio de conciencia, un cambio de comportamiento. ¿Cómo ha visto usted, doctor? ¿Ya hay un poquito más de apertura a las familias para buscar este tipo de ayudas, para dar este tipo de información? Sí, sí. Yo ya tengo 20 años en esto de cuidados paliativos, quizás un poquito más. Antes era un poquito más cerrado. Ahora sí, es así tan importante la atención al paciente terminal, que ya existe en lo que viene siendo toda la normatividad de salud. Por eso los hospitales públicos y privados ya tienen sus departamentos de cuidados paliativos. Uno de ellos es el Hospital de Alta Especialidad, donde cuenta con este departamento para estos tipos de pacientes, porque ya vienen a solicitar el apoyo paliativo, ya sea no solo necesariamente en el hospital, sino también tenemos atención ya a domicilio. Sí, ya es un poquito más conocido el tema. Doctor, pues nosotros le agradecemos mucho que se tome el tiempo para venir a este espacio, para hablar de estos temas. Importante pues mencionarlo, ¿verdad? El hecho de que muchas personas pues no tienen el acceso a esta información, por lo menos con estos espacios podemos ayudarlo. ¿Algún lugar donde lo puedan localizar? ¿Algún número, doctor? Sí, al teléfono 9991
63 55 62. Allá podemos concertar las citas, sobre todo la mayoría de estos pacientes que requieren que el médico vaya al domicilio, pues es muchísimo mejor para mejorar el confort. Bien. Doctor, le agradecemos mucho. Bonita mañana. Muchas gracias. Igualmente, saludos para todos. Gracias. Vámonos con Nancy, que nos tiene una recomendación.